Reciban un fraternal saludo de paz de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la Biblia. Me alegra su disposición de estudiar la palabra del Señor juntos a través de este medio llamado Conociendo el Evangelio, explicado por su servidor Alexander Alvarado. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Venimos revisando, hermanos, nuestras lecciones de escuela sabática titulada Príncipe de Paz. Y hemos venido viendo lecciones acerca del ser de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos la lección número 10, la cual se titula Un nuevo pacto. Al hablar de nuevo, es algo que se acaba de hacer, algo que se acaba de producir o que se acaba de conocer, que no existía antes, que nunca se había visto ni se había oído de él. Y pacto es un acuerdo, un tratado entre dos entidades que exige su cumplimiento de ambas partes. Hoy veremos un nuevo acuerdo, hoy veremos un nuevo tratado o lo que conocemos como un nuevo pacto. A lo largo de nuestra lección vamos a estar usando 4 palabras que van a ser claves en nuestro estudio. La primera es sangre, la segunda es corazón, la tercera es unidos y la última es espíritu. Mediante esas 4 palabras vamos a ir resumiendo nuestra lección. Hermanos, la cruz de nuestro Señor Jesucristo es algo muy esplendoroso. En las últimas 3 lecciones hemos visto cómo el justo alcanza la victoria sobre el mal, condena el pecado y hace la paz por medio de su sangre. Vimos cómo el justo, también analizamos acerca de hecho maldición y vimos el pacificador. Entonces se resume así: el justo alcanza la victoria sobre el pecado, sobre el mal, lo condena y sobre todo hace la paz con su sangre. Mas sin embargo, hay muchas más cosas dentro del Nuevo Testamento que marcan lo que es la cruz del Señor. No por razones de falta de tiempo, no veremos todos los aspectos que enmarcan la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo, hay algo esencial al mensaje de la reconciliación. Y es la promesa que Jesús hace acerca de un nuevo pacto, la cual veremos a través de esta lección número 10. Vamos a ver 3 responda y también vamos a poder dar respuesta a 3 preguntas en base a nuestra escritura. Número 1 de nuestros responda: por medio de su sangre derramada, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, estableció un nuevo pacto. Por medio del derramamiento de su sangre en la cruz, el Señor estableció un nuevo pacto. Quiero invitarles a que veamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y su verso 20. Y con él vamos a ver cómo el Señor nos deja una institución y un reflejo de lo que Él hizo a través de su muerte en la cruz. En el capítulo 22 y su verso 20 del Evangelio según Lucas, el Señor dejó escrito de esta manera: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El nuevo pacto se establece a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso decimos la primera afirmación: por medio de su sangre, de la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario, Él estableció el nuevo pacto. Él estableció el nuevo acuerdo o el nuevo tratado. Hermanos, en el trimestre pasado, cuando aprendíamos de nuestro Padre de amor como creador del pacto, vimos
cómo Él diseñó el pacto, lo forjó y lo trajo a la humanidad. Y vimos también que no hay palabra bíblica que exprese mejor la relación entre Dios y el hombre que pacto. Definimos el pacto como un vínculo sagrado forjado en sacrificio, y lo hicimos a través de una metáfora en base a lo que es el matrimonio. Dios se acerca a nosotros por un pacto y nos atrae hacia una relación íntima con Él, pero no solo una relación íntima, sino también recíproca y fiel. Dios quiere que nosotros aprendamos a amarle porque Él nos amó primero, y que también permanezcamos fieles a su voluntad. Pero en el final del trimestre vimos acerca de la historia del Antiguo Testamento y vimos perdidas las promesas del pacto, perdidas las promesas de la bendición por la causa de la infidelidad, la desobediencia del hombre. Nos dimos cuenta al final cómo el hombre se descarrió, falló a la promesa, al cumplimiento de ese pacto, y entonces todo terminó en un distanciamiento entre Dios y el hombre. La infidelidad y desobediencia de el hombre ocasionó la pérdida de las promesas, la pérdida del pacto y la pérdida de la bendición. Entonces, la maldición y la condenación prevalecieron desde Adán aún hasta la venida del Señor. Predominaba esa maldición. Mas, sin embargo, ahora la ley y los profetas prometieron un nuevo pacto. Nos manifestaron un nuevo tratado, un nuevo convenio entre Dios y el hombre. Y ese es establecido de una única forma, a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de eso Él estableció un nuevo pacto, tal cual confirma en el Evangelio de Lucas, el que leímos en la segunda parte, cuando dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí inicia la expresión del nuevo pacto. Segundo, responda: en la cruz hay un final y un comienzo. Cuando nos damos cuenta de esta afirmación, hermanos, nos damos cuenta cómo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo sucede un final y un comienzo. Pero ¿cómo explicamos ese final y comienzo? Bueno, el final del antiguo pacto, el final del antiguo tratado, el tratado que ya vimos que se perdió por causa de la infidelidad y la desobediencia del pueblo. El final de ese tratado que Dios había hecho con el pueblo, el cual Dios cumplió fielmente, mas sin embargo el hombre no fue fiel al cumplimiento de ese pacto. Por lo consiguiente, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ese antiguo pacto queda finalizado y da inicio existe un nuevo comienzo. ¿Cuál nuevo comienzo? A un nuevo pacto, el cual veremos a lo largo de nuestra lección. Pero quiero invitarles a que veamos lo que el profeta Daniel escribía en el capítulo 9 y su verso 24. En el verso 24 del profeta Daniel, en el capítulo 9, dice de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No vamos a entrar en el punto de las 70 semanas, sino vamos a ver cuál era el cumplimiento de ellas, y todas ellas se cumplen en la cruz del Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice la expresión del verso 24: para terminar la prevaricación. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4,
para traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Y por último, ungir al Santo de los Santos. Ahí, hermanos, queda cerrado el antiguo pacto y inicia el comienzo de un nuevo, formado por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dando así cumplimiento a todo lo que las Escrituras habían mostrado acerca de Él y trayendo ahora un nuevo pacto para la humanidad. Haciendo como poniendo fin al pecado, terminando con la prevaricación, expiando la iniquidad, pero no olvidemos que también incluía traer la justicia perdurable, la justicia que perdura por todos los tiempos, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, a nuestro Señor Jesucristo. Y todo, hermanos, es culminado en la cruz del Señor. Cuando el Señor expira, ahí es concluido este antiguo pacto y dado el comienzo de un nuevo. Por ello es que nuestra afirmación número 2, en la cruz hay un final y un comienzo. Fin del antiguo pacto y inicio o comienzo del nuevo pacto. Número 3. La vida en Cristo incluye perdón de pecados y la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Esta afirmación, hermanos, este tercer responda, es una afirmación maravillosa, ya que muchas veces podemos llegar a pensar que el fin del antiguo pacto terminaba con la ley. Mas sin embargo, lo que nos hace entender el nuevo pacto es que lo que cambió no es la ley, sino lo que cambió es el lugar en donde Dios escribió su ley. La expresión del responda número 3 nos muestra la vida en Cristo. Ahora, en el nuevo pacto vivimos en Cristo, y esa vida en Cristo incluye dos aspectos fundamentales. Punto número 1, incluye el perdón de pecados. Y punto número 2, incluye la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Para ello, quiero que veamos la carta que el apóstol Pablo escribió en 2 a los Corintios, en el capítulo 3, verso 1 al 4. Dice el verso 1 del capítulo 3 de 2 a los Corintios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Verso 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Note el cambio que existió. Incluye el perdón de los pecados, pero también la ley, pero la ley de Dios ya no escritas en 2 tablas de piedra, ya no escritas con letra, sino escritas en nuestros corazones. Ahora ya no necesitamos de cartas que manifieste que somos hijos de Dios. Ahora se evidencia porque nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y en la carta que se escribe a los hebreos,
hay una afirmación hermosa respecto a lo que incluye la nueva vida en Cristo. Quiero invitarles a que veamos Hebreos capítulo 8, verso 12. Y después vamos a ver el verso 10 y ahí vamos a hacer la separación de los dos puntos. ¿Qué incluye este nuevo pacto? Incluye, punto número 1, el perdón de nuestros pecados. Verso 12 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Note la expresión, la vida en Cristo incluye el perdón de los pecados. Nunca más, dice el Señor, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso, hermanos, es el primer punto, la primer maravilla que conlleva este nuevo pacto. Pero hay una segunda, ¿qué más incluye? No solo es el perdón de los pecados, sino lleva una bendición más grande. Número 2, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí está entonces manifestado lo que incluye el nuevo pacto. Incluye, por un lado, el perdón de nuestros pecados, que Dios nunca más se va a acordar de ellos, pero también incluye la ley de Dios escrita ahora en nuestra mente, en nuestros corazones, para que Dios sea para nosotros por Dios y nosotros seamos a Él por pueblo. Ese es el nuevo pacto. Así entonces entramos a dar respuesta a 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y un comienzo? En los evangelios, hermanos, se manifiesta acerca de la cruz del Señor como un final y un inicio de un nuevo pacto. Y quiero invitarles al evangelio que escribe Juan. Juan, en el capítulo 19 y su verso 28. Juan es del verso 28 al 37. Por el tiempo no vamos a dar lectura a todos los textos, pero quiero invitarles a que veamos los versos 30, luego veremos el 34 y por último veremos el 36 y 37. Y en base a estos textos daremos respuesta a la pregunta: ¿cómo es que los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y un comienzo? Verso 30. Dice el verso 30 del capítulo 19 del Evangelio según Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando el Señor fue crucificado, dijo estas palabras, hermanos: consumado es. ¿Qué estaba siendo consumado? La descripción de consumado es finalizado es, concluido es, o todo está cumplido. No hay nada más que falte por cumplir. ¿Qué es esto que se estaba finalizando? Lo que leímos. He aquí el cumplimiento de la profecía en Daniel: poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, ungir al santo de los santos. Consumado es. Todo estaba cumplido en la cruz del Señor. Así es como se expresa el evangelio acerca del final de un pacto. Pero más sin embargo, hay ahora un inicio o un comienzo de un nuevo. Veamos el verso 34.
Verso 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre de un nuevo pacto. Con el derramamiento de su sangre, Él estableció un nuevo pacto. Tal cual lo veíamos en Lucas. Esta es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahí, en el derramamiento de su sangre, el Señor estableció un nuevo pacto y también agua de vida para la humanidad. Sangre y agua brotan de su costado. El inicio de un nuevo pacto. Y los versos 36 y 37 terminan diciendo: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hermanos, el Señor cumplió cada punto de la escritura en la cruz y concluyó en el verso 30: consumado es. De esa manera, los evangelios muestran el final de un antiguo pacto y el inicio de un nuevo. ¿Cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 Corintios capítulo 3 y con qué fin? El apóstol Pablo contrasta dos ministerios. El ministerio número 1 es el ministerio de muerte o el ministerio de la condenación, y el número 2 es el ministerio del Espíritu o el ministerio de la justificación. Quiero que veamos la segunda carta a los Corintios capítulo 2. Ahora vamos a dar lectura a los versos del 6 al 11. Dice del verso 5 al 11, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí están los contrastes. El antiguo no con letra, sino del Espíritu. Contraste número 1: el antiguo pacto era de letra, el nuevo es del Espíritu. Porque la letra mata, la consecuencia del antiguo pacto, la letra condenaba, la letra mataba, mas el Espíritu ahora vivifica. Un contraste completamente diferente. Verso 7: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, note esa expresión. Muchos dicen: no, es que ese ministerio no sirvió. Hermanos, claro que sí sirvió. Fue con gloria, dice el apóstol Pablo. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El problema, hermanos, es que los hombres o el pueblo se volcó hacia la letra y no hacia Dios. Y por ello es que ese antiguo pacto quedó por viejo e inició un nuevo. Verso 8: ¿cómo no será entonces, si aquel antiguo pacto fue con gloria, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mucho más grande, mucho más completo este ministerio, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Ahí están el contraste de los dos pactos. Verso 10: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El antiguo pacto pereció, finalizó, pero el nuevo nunca perecerá. Ese permanece siempre. Es más glorioso que el antiguo.
la letra mata, el antiguo condenaba, mas sin embargo el nuevo vivifica, porque es a través del Espíritu. Esos son los contrastes que usa de los dos ministerios Pablo. La pregunta es, ¿con qué fin? Veamos los versos del 12 al 15. Pablo tenía un propósito de hacer este contraste. Verso 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Hermanos, es para que la esperanza crezca en nuestros corazones. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Hermanos, el siervo de Dios colocaba un velo en su rostro de tal forma que los hombres no vieran el rostro de él, sino que vieran la gloria de Dios, porque él tarde o temprano iba a perecer, mas la gloria del Dios es eterno. Dios, hermanos, permanece para siempre. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, el pueblo sigue pensando en que ese antiguo pacto está en vigencia y carga su esperanza, carga su fe en el cumplimiento de la ley. Mas sin embargo, hermanos, ese antiguo pacto terminó en el sentido de que no dependemos del cumplimiento de ella para alcanzar la salvación, porque un nuevo pacto es instituido y estipulado, y es a través de la sangre del Señor. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hermanos, no entremos nosotros en ese punto. Lo que el apóstol Pablo quiere es que nosotros nos quitemos ese velo. Ya no sigamos viendo el antiguo pacto, sino veamos el nuevo establecido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el fin con el cual Pablo contrasta los dos ministerios. Y la última pregunta, ¿por qué es Cristo y estar en Él central para el nuevo pacto y la vida en este, o sea, en Cristo? ¿Por qué es indispensable Cristo? ¿O por qué es el centro de este nuevo pacto? Terminemos de ver los versos 16 al 18. De aquí mismo de 2 de Corintios. Dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermanos, cuando el hombre entra en el nuevo pacto, entonces ese velo le es quitado. Esa tendencia a depender del cumplimiento de la letra se quita, y ese velo entonces sale de nuestra mente, porque el Señor es quien trae la liberación de esa esclavitud, de ese ministerio de muerte, de ese ministerio de condenación. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Note la expresión, hermanos, y no nos confundamos. Donde está el Señor, ahí hay libertad, no libertinaje. Una cosa es creer, entender y tener fe en que Dios nos liberó del ministerio de muerte, del ministerio de la letra que condenaba al hombre a través de la ley. Y otra muy diferente es creer que podemos seguir viviendo en una vida de pecado y estar con Cristo al mismo tiempo. Eso, hermanos, simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque aprendimos que la vida en Cristo incluye el perdón de pecados, pero también incluye la ley de Dios escrita en nuestros corazones. También incluye
la ley de Dios en nuestras vidas. Ese es el nuevo pacto. Verso 18. Por tanto nosotros todos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros, hermanos, que estamos ya dentro del nuevo pacto, ya no tenemos ese velo. Gloria a Dios por ello, porque miramos claramente como en un espejo, porque reflejamos ahora la gloria de Dios, ya que su ley se hace evidente y cumplida en nuestras vidas, porque está inscrita en nuestros corazones y grabada en nuestra mente. Resumiendo, hermanos, la lección a través de las 4 palabras diríamos: por la sangre de Cristo estamos unidos de corazón en el Espíritu. Solo en Cristo puede experimentarse la vida del nuevo pacto. Llevémonos esa frase en mente. Solo en Cristo se puede experimentar la vida del nuevo pacto. En conclusión, diríamos entonces: agradezcamos a Dios por ser nuestro Dios y por hacernos su pueblo mediante el nuevo pacto en Cristo. Pero no solo eso, glorifiquémosle por perdonar nuestros pecados y por transformarnos a través de su Espíritu, por hacernos una nueva criatura, por manifestar su gloria en nuestras vidas. Y también hagamos una serie de conciencia del significado de ser miembros del nuevo pacto. ¿Qué significa en nuestra vida pertenecer a ese nuevo pacto? Y cómo participar plenamente de él. Cómo participar plenamente de ese nuevo pacto donde el Señor ya nos tiene incluidos. En Cristo, nuestro sumo sacerdote y mediador, un nuevo, mejor y más excelente camino ha llegado. El antiguo pacto quedó obsoleto, puesto que no pudo vencer al pecado, no pudo vencer la muerte, mucho menos pudo proveer la vida y traer bendición. Pero Jesús, hermanos, sí lo ha hecho. Él sí pudo hacerlo. Unidos a Él por el Espíritu Santo, las promesas de Dios se han cumplido en Él y así también en nosotros. Así que el dicho del antiguo pacto realmente se ha cumplido. Lo que Dios había prometido está cumplido a través de Cristo en un nuevo pacto. Terminamos dando lectura a los textos en Hebreos capítulo 8. Vamos a leer los versos del 6 al 10. Dice de esta forma: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto hubiese sido sin defecto, no hubiese habido necesidad para un segundo pacto. Pero, note el verso 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Aquí está la promesa del profeta: en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pero note la diferencia: no como el pacto que hice con sus padres en día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué no como ese? Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quitó la ley? No. Pondré mis leyes
Las leyes no fueron quitadas, ni mudadas, ni terminadas, ni finalizadas. Pondré mis leyes. El Señor confirma su ley, pero solo que en un lugar diferente, en la mente de ellos, ya no en 2 tablas de piedra, ahora en la mente del pueblo, y sobre su corazón las escribiré. No necesitamos de llevarlas con nosotros, de llevar el arca del pacto, porque ese arca del pacto está escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esa es la esperanza y ese es el pacto reflejado en la nueva creación a través de Cristo, dando su cumplimiento en la cruz del Calvario. Verso 13, con este finalizamos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, como siervos del Señor hemos llegado a comprender que el antiguo pacto, una vez fue dado por viejo, está pronto a desaparecer. Y que nos queda ahora vivir la vida y la bendición del nuevo pacto, con un mejor mediador y con mejores promesas y con mayor bendición. Pero siempre notemos que la vida en Cristo no solo significa el perdón de nuestros pecados, sino también una nueva naturaleza y la ley de Dios en nuestros corazones. No solo, ¿qué implica entonces la ley de Dios en nuestros corazones? Implica su justa obediencia, una obediencia que transforma la vida del ser que acepta ese nuevo pacto, y su vida fluye del Espíritu Santo hacia aquellos que estamos unidos en Él. La vida nueva, la vida en Cristo fluye a través del Espíritu en quienes aceptamos ese nuevo pacto. Eso es lo que incluye el nuevo pacto. 2 puntos: el perdón de nuestros pecados, pero también la ley, su cumplimiento fiel hacia Dios, inscrita en nuestros corazones. El Señor bendiga su palabra y que reconozcamos a Dios como Dios en nuestras vidas, como Padre, y seamos a Él como pueblo, como hijos e hijas. Y si usted no es parte aún de este pacto, aún está en vigencia para usted. Tómelo y sea pueblo de Dios y viva reflejando la esencia del Señor en su vida. Que el Señor bendiga su palabra. Paz, hermanos.